Ocurrió tal como me lo imaginé. Esta sala está llena de personas emprendedoras, definitivamente que sí. Les felicito. A menudo muchas personas cuando se enfrentan a situaciones inesperadas se quedan inmovilizadas. Y les digo, los que no lanzaron pelotas los comprendo. Y este viejo mal encarado, ¿qué tiene que ver con esa lámina de un muchachito sonriente? Muchos de ustedes deben haber pensado eso. Porque cuando uno está en secundaria, principalmente, el profesor, aunque tenga apenas 20 años, le decimos el viejo. A mí me dirían Matusalén, pero bueno. Lo que les quiero decir es que en la vida ustedes se van a enfrentar a situaciones que posiblemente los tomen inesperados. Y no se queden inmóviles. La inmovilización no funciona. Siempre hay que estar preparados para esas señales que nos da la vida. Saberlas interpretar, entender esos momentos. Yo quiero hablarles de un primer momento que es el año 1990, porque yo sé que la mayoría de ustedes no tienen ni idea. En 1990 termina en Nicaragua una guerra fratricida que nos enfrentó por muchos años. La población estaba armada, amigos y enemigos tenían armas. Y cuando cambia en 1990 el régimen político en nuestro país, sucede un fenómeno bien interesante. En lugar de tomar esas armas para seguirnos matando, todos intentamos ver cómo nos reinsertábamos en la economía. Y amigos y enemigos hasta se hicieron socios de negocio. Un fenómeno muy interesante y que tiene que ver con la paz que en la actualidad nosotros gozamos. Y hay otro fenómeno interesante que ustedes lo conocen muy bien y se llama mercado oriental. El mercado oriental en 1990 era el mercado más culto de Centroamérica posiblemente. Y les voy a decir por qué, porque yo los vi pasar. Ahí llegaron a instalarse médicos, arquitectos, sociólogos, ingenieros, economistas, a buscar cómo instalarse en ese mercado que posteriormente se volvió el mercado más grande de Centroamérica e incluso algunos se atreven a decir que de América Latina. Un mercado que, según esta infografía de un diario nacional, no hace mucho tiempo generaba casi el 25% del Producto Interno Bruto y mueve 1.800 millones de dólares anuales. Un fenómeno que muchos sociólogos, antropólogos están analizando, porque no se ha dado en todos los países. Teníamos el mercado más culto. En 1990 la situación era tan especial que yo recuerdo con claridad meridiana como en las esquinas más importantes de Managua, a los pocos meses, hubo gente que puso latas de gaseosas y botellas de gaseosas y nos deteníamos a comprar, se hacían filas para comprar gaseosa. Estábamos saliendo de una situación sumamente crítica, de desabastecimiento, de odio, de todo, pero gracias a Dios decidimos apartar las armas, aunque las tenía la sociedad, pero las apartó y decidió volverse más bien emprendedora, aunque comenzara en el mercado oriental. Pena no nos daba. Y ahora quiero hacer un salto de garrocha y me voy hasta el año 2000. Ya vi con los coyotes. Pues no importa, yo sé que estoy joven y lo que pasa es que ustedes no me entienden. En el año 2000 yo pasaba todos los días por una carretera en mi automóvil rumbo a mi oficina. Yo trabajaba como gerente de mercadeo de ventas en una multinacional farmacéutica y veía a un hombre bajo sol, bajo lluvia, con una cajita que tenía clavos, tornillos y un par de bolsas de cemento. Ahí pasó el tiempo, pero después este hombre vino, hizo algo, caramanchilito, y al cabo de 4 años tiene esa importante ferretería en una de nuestras carreteras. Un hombre que ahora tiene todas las comodidades económicas y que me llama la atención porque es un hombre de pies descalzos. Así comenzó. Y cuando ya tuve la oportunidad de entrevistarlo, le pregunté, amigo, ¿qué se hace para ser emprendedor?
Me quedó viendo y me dice, dar el primer paso. Un empresario que comenzó así me dijo eso. ¿Y el dinero? ¿Quién le dio el dinero? ¿Cómo lo consiguió? Porque ustedes saben que ese es uno de los grandes problemas que tienen muchos para emprender un negocio, el dinero. Y me volvió a ver con esa mirada serena que tiene él, de chelín en chelín, de peso en peso, amigo. Cuando uno necesita algo y tiene una buena idea, el dinero va a llegar, sépalo. Segunda sorpresa de ese hombre. Y en esos mismos días se me ocurre comprar un juego de jardín, de muebles de jardín para mi casa. Y cuando le pregunto al señor que vende los muebles, le digo, ¿de qué están hechos? Me dice que es de aluminio. Ah, le digo yo, quiere decir que usted trae el aluminio de algún otro país. Y se pone a reír y me dice, no amigo, me dice, ¿sabe dónde lo consigo? ¿A dónde? En el basurero de La Chureca. Yo me voy a La Chureca y recojo las latas de gaseosas y desperdicios y los fundo para hacer esos muebles. Interesante, le digo yo. ¿Y quién enseñó a hacerlo? Y se volvió a reír. Hasta me sentía raro, Dios se está burlando de mí. Amigo, nadie. Lo que pasa es que yo vi esos muebles en la sala, en los jardines de algunas casas de gente pudiente y me percaté de que se hacían como rompecabezas, piececitas se iban armando. Y yo comencé a imaginarme los moldes, los fui configurando hasta que logré armar el rompecabezas de un mueble. Y ahora tengo 12 personas trabajando en mi empresa y vendo muebles a gente como usted, me dice. ¡Qué maravilla! ¿Ah? Pero la historia no termina ahí. El problema es que estos dos señores hicieron la función en mi vida, en mi fuero interno, como la que yo hice con ustedes. Estos dos me impulsaron a lanzarle mis pelotas. Me refiero a las de papel, ¿verdad? Y fue tan así que llegué donde el gerente de la empresa donde yo trabajaba y le digo, mira hermano, aquí está mi renuncia. Había sucedido algo en mí, no me expliquen qué, yo tampoco lo supe, pero quería renunciar. Tenía casi 50 años y todavía algunos hijos menores que mantener. Y entonces cuando yo donde el gerente se le salen los ojos y me dice, estás loco, hijo de... Punto suspensivo, nicaragüense, ¿no? Y no dejaba de tener razón, tenía que estar loco, un hombre de esa edad y con hijos todavía que mantener, pero lo hice. Y afuera de las 4 paredes de la oficina me volvió una pregunta que desde secundaria, así como muchos de ustedes, yo me estaba haciendo. ¿Por qué hay sociedades que son más prósperas que otras? Y en mi juventud dije yo, seguramente tienen mejores economistas. Después dije, no, seguramente son los presidentes. Y va un poco más grande en la universidad, seguramente es el régimen político. Pero la verdad es que, metiéndome a navegar en el océano del mundo emprendedor, descubrí que lo que hace que una sociedad sea más próspera que otra es la cultura emprendedora de su gente. Y qué alegre cuando descubro eso, porque entendí que estos dos personajes que me habían mandado ese mensaje sin saberlo ellos y sin saberlo yo, eran de esos emprendedores que estaban haciendo que este país fuese creciendo. Y conforme me fui metiendo al tema de emprendedores, descubrí que habían héroes y heroínas que estaban haciendo que este país siguiera adelante. Se me ocurrió decirle al director de un diario nacional que por qué no escribíamos algunas noticias sobre esta gente. Le escribí unas 2, 3 páginas para justificar mi idea. Y yo dije, vamos a ver, tal vez me dé un pedacito ahí de página. Y qué sorpresa, ¿han de creer? Me dio una página entera. Dios mío, ¿y ahora qué hago? Si yo no soy ni periodista ni escritor, lo que soy es un atrevido. Pero como dice el filósofo Virgilio, la fortuna ayuda a los audaces.
Durante 10 años mantuve la página y esa página me llenó de enormes satisfacciones. Uno, descubrí a qué había venido yo a este mundo. ¿Ustedes saben a qué han venido a este mundo, muchachos? ¿Seguro? Lo dudo. Pero bueno, si lo saben, felicidades. Yo no lo sabía. Después de unos 2, 3 años me di cuenta que había sido mi misión acá, ser misionero del emprendimiento. Así lo dijo un periodista. Al comienzo no se lo creí, pero después lo acepté. Porque un misionero no tiene que estar en un templo. Puede estar construyendo el templo granito por granito de arena. Segundo, hubieron personas que al leer la página y los testimonios de otros emprendedores decidieron que podían volverse emprendedores y montaron sus empresas. Tercero, hubieron personas que creían que su única salida era la muerte y cuando vieron noticias, ejemplos de emprendedores, tomaron otro rumbo. ¡Qué satisfacción! Y finalmente esa página me permitió a mí, y lo acabo de terminar, mi tercer libro, escribir 3 libros en ese tiempo que va del año 2000 para acá. Y yo no era escritor ni periodista, pero esas cosas suceden en la vida. Uno ni se lo imagina. Y acuñé una frase en ese tiempo que dice: empleo casi no hay, pero trabajo hay en P. El periódico aceptó ponerla. Y era lógico, en ese tiempo el desempleo en Nicaragua era casi del 30%. Ahora el desempleo anda cerca del 7% nada más. En ese tiempo esa frase tenía una gran contundencia y mucha gente la entendió. Es más, hasta me saludaban a veces algunos que me conocían: empleo casi no hay, para ver si yo le contestaba la mala. No, hasta ahí les decía yo. Y bueno, en ese tiempo descubrí también que habían otras personas que cometían locuras como la que hice yo. Esta señora que está ahí, muchacha más joven, había llegado a la universidad con la plata que le dieron sus padres a matricularse, y al estar en el portón de la universidad dio la vuelta y se fue a matricular a la Escuela Nacional de Música. Ahora ella tiene una escuela de música, hace música, enseña música y principalmente hace lo que ama y ama lo que hace. No todo el mundo lo puede hacer eso. Pero espérense, habían más locos, no puse a todos, puse a 2. Aquí viene el segundo. Este hombre, muy conocido ahora, ya era profesional, tenía un trabajo, pero él se le había metido que necesitaba meterse al mundo de los negocios y pidió visa en un país fronterizo con nosotros para ir a traer mercadería. ¿Y saben qué pasó? Se la negaron. Pero, como un buen emprendedor, si le cierran la puerta, se mete por la ventana. Y si le meten la ventana, se mete por una endija. Este señor lo que hizo fue descubrir que si se volvía chofer de camión centroamericano, le iban a dar una licencia y que podía viajar por toda Centroamérica sin necesidad de que le dieran visa. No se rindió, no fracasó en su intento, sino que buscó opciones. Y esas son las opciones que todos los emprendedores tenemos que buscar. Y ahora, de esos años 2000 al 2015, es más largo el salto, pero ya voy a terminar, no se aflijan. Ya en el 2015, el movimiento emprendedor en Nicaragua ha confirmado el papel que ha jugado en la historia, que muchas veces no se lo reconocemos. Hemos creado 550,000 MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, y de las cuales el 78% son empresas de 1 a 5 personas, son micros, son empresas que se crearon como la del hombre de la ferretería que estaba en la carretera. ¡Qué gran mérito! Y estas MIPYMES generan 8 de cada 10 trabajos. ¿Qué les parece? No son las grandes empresas, ni es el gobierno, son las MIPYMES las que generan la mayor cantidad de trabajadores y además el 45% del Producto Interno Bruto, que el Producto Interno Bruto, muchachos, no es tan bruto porque es la riqueza del país. Es decir, el 45% de la riqueza la generan ellos.
Y ahora viene una dinámica económica de todos los años. Figúrense que en Nicaragua cada año entran 120,000 personas a demandar empleo. Es decir, personas que ya alcanzan cierta edad y salen a buscar empleo. Pero la economía nuestra solamente puede asimilar 53,000. Y entonces vienen la otra cosa. Descubrimos que 40,000 nicaragüenses se van todos los años. Se van a emprender una nueva vida, que muchas veces no es una nueva vida, encuentran hasta la muerte. Y en las sumas y restas nos quedan 27,000 aquí en Nicaragua, que yo les llamo ninis. Ni se pueden ir, ni encuentran trabajo. Se las voy a graficar de una manera. Supónganse que aquí hay 12 personas. 5 encuentran trabajo en esta fila. 4 se van. Y 3 son nini, que ni encuentran ni se pueden ir. ¿Qué camino, qué vida sería esta? Que 5 que trabajan se anden cuidando estos 3 que no trabajan ni hacen nada para que no les vaya a arrebatar lo poco que ganan. Esa sería la posibilidad. Es decir, un 60% en relación a los que encuentran trabajo, andarían viendo cómo le arrebatan a la gente. Los ninis encuentran nada más 2 caminos en su vida: o emprenden o delinquen. Y gracias a Dios en Nicaragua ese 60% no delinque, porque los datos de Naciones Unidas en un organismo como el PNUD nos indica, y ahí están las cifras, no las voy a leer, no llegamos ni al 1% de delitos, ni en homicidios, ni en robo, aunque nos parezca a veces mucho eso. Pero supongamos, se equivocó Naciones Unidas y hizo mal el cálculo, el 5%. Pero se volvió a equivocar el 10%, pero jamás el 60%. Los nicaragüenses somos emprendedores por naturaleza, y eso me alegra muchísimo. Y ya para ir concluyendo, quiero decirles que yo acepté venir a TED con todos los nervios del mundo que se me notan, ¿verdad? Porque quería dejarles un mensaje, o varios mensajes. Número 1, los emprendedores somos claves para la economía y la seguridad ciudadana. Por cada emprendedor hay 3 mareros o 3 pandilleros menos porque les damos trabajo. ¡Vivan los emprendedores! Para emprender no hay que nacer en una familia pudiente ni estudiar mucho. Dijo un filósofo ferretero que se lo presenté hace un rato, que basta dar el primer paso y de ahí en adelante ya la vamos a ver. El dinero para emprender no tiene que ser una barrera. Se consigue de centavo en centavo, de chelín en chelín. Y ahora hay hasta crowdfunding. Financiamiento masivo, que si investigan un poquito en internet, como yo sé que lo van a hacer, se van a dar cuenta que es una gran opción, o simplemente lo conseguimos. Las buenas ideas atraen el dinero. El dinero nunca puede ser una excusa para no emprender. Y algo que eso sí quiero que se lo lleven grabado en su mente y en su corazón. Los emprendedores no fracasamos. Fracasa solamente quien no vuelve a intentar lo que desea. Escúchenlo bien. Nuestra generación ha llevado a punta de emprendimiento a este país hasta la situación en que estamos. Porque les quiero decir, no son los gobiernos los que nos tienen así. Los gobiernos nos pueden ayudar o nos pueden dificultar. Pero somos los emprendedores, los que trabajamos, los que hacemos empresas, quienes construimos un país. Y ahora a ustedes les va a tocar de este emprendimiento por necesidad que ha tenido Nicaragua, a ustedes les va a tocar llevarnos a un emprendimiento por oportunidad, ranquearnos a Nicaragua como un país innovador, que estamos muy largo, como un país de mayor competitividad, que nos hace falta bastante también, y eso les toca a todos ustedes, principalmente a los jóvenes.
Y ahora sí concluyo, porque sé que ustedes lo van a lograr, porque del dicho al hecho hay un emprendedor. Porque del dicho al hecho hay una emprendedora. Y ahora sí me acompañan, del dicho al hecho hay un, y del dicho al hecho hay una. Muchísimas gracias, y si quieren me vuelven a tirar bolsas de papel. Hasta pronto.